4, versículos 17 al 25. Voy a dar lectura a estos versículos y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Luego el versículo 1 del capítulo 5: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. En esta mañana vamos a tener la introducción del Sermón del Monte. Hermanos, este Sermón del Monte es muy importante, y yo quisiera que dedicáramos algunos domingos para examinarlo más de cerca. Quiero decirles que este sermón es tan importante que aún muchas personas no cristianas tienen cuadros en sus casas con florecitas ahí y unos corderitos y las bienaventuranzas. Cada persona, aun cuando no es cristiana, entiende que las palabras de Cristo en el Sermón del Monte son muy importantes. Pero una de las cosas que he entendido de la enseñanza del Sermón del Monte es que las enseñanzas de Cristo no fueron dadas para que las personas sacaran con pinza los versículos y tomaran lo que les gusta y dejaran lo que no les gusta. Hermano, las enseñanzas del Sermón del Monte son un todo: o las tomamos todas o no las tomamos. Y es necesario entender por qué Cristo enseñó, predicó este sermón que es conocido como el Sermón del Monte. Y en el día de hoy, en esta mañana, ese es mi deseo, como introducción de este sermón, de este mensaje, dejar bien en claro cuál fue el objetivo de Cristo al enseñar este Sermón del Monte. Pero no solamente eso, cuál fue el objetivo del evangelista Mateo al escoger el material que él escogió. Porque si nosotros leemos el Sermón del Monte tal como Lucas lo escribió, y en un momentito estaremos examinándolo, nos vamos a dar cuenta que Lucas escribió cosas un poco diferentes, e incluso cosas que Mateo no incluye en su Sermón del Monte. ¿Por qué razón? Lucas escribió cosas que Mateo no dice. ¿O por qué razón Mateo escribió cosas que Lucas no dice? Si ustedes leen el Sermón del Monte en la versión lucana o la versión de Lucas, se van a dar cuenta que el Sermón del Monte es muy breve, son escasos versículos solamente. Bueno, la versión de Mateo del Sermón del Monte es extensa, hermanos. Incluye 3 capítulos enteros: capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. 3 capítulos enteros incluye la versión de Mateo. Ahora bien, ¿por qué es esta diferencia? Hay una razón, hermanos, hay un motivo. No solamente eso, Mateo dice que Cristo subió al monte y se sentó ahí en el monte a enseñar a sus discípulos. Pero resulta que Lucas no dice que se subió al monte, sino que llegó a un lugar plano. ¿Por qué, hermanos? Vayamos a Lucas. Quiero que veamos estas diferencias
antes de introducirnos un poco más en el tema. Lucas capítulo 6. Versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Veamos bien esto, hermanos. Lucas dice que Cristo descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Si ustedes notan, hermanos, hay una diferencia enorme entre cómo Lucas presenta el Sermón del Monte a cómo Mateo lo presenta. Existe una gran diferencia. Bueno, esa diferencia, hermanos, no es cual ninguna casualidad. Muchos creen, hermanos, que la diferencia se debe a que Mateo, por ejemplo, escribió a los judíos principalmente. El evangelista Mateo tenía en mente a los judíos. Por esa razón, él escribió de la manera que escribió el Sermón del Monte, mientras que Lucas tenía en mente a una audiencia muy distinta, que eran los gentiles o los griegos, personas que no eran judías. Yo creo que, hermanos, esto tiene mucha lógica y mucha razón, y yo creo que es una de las razones por las cuales nosotros vemos esta diferencia. Mateo dedica 3 capítulos enteros a hablar del Sermón del Monte, mientras que Lucas solamente dedica escasos versículos a hablar de este mismo tema, pero de una manera muy abreviada. Así que, hermanos, entender esto creo que es muy clave para comprender las diferencias que existen entre Mateo y Lucas. Incluso, hermanos, hay muchos que creen que existe una contradicción, pero no existe tal contradicción, porque los escritores eran inspirados y ellos no se contradijeron. Ni Mateo contradice a Lucas, ni Lucas contradice a Mateo. Las diferencias que vemos son porque ellos, hermanos, tenían mensajes muy claros que ellos querían transmitir a sus respectivas audiencias. El evangelista Mateo se enfoca en los judíos y él trata de mostrarles a los judíos la relevancia de las enseñanzas de Cristo en un contexto judío. Y Lucas, hermanos, trata de transmitir la importancia de las enseñanzas de Cristo en un contexto gentil, a los gentiles. Por eso vemos en Lucas que él no habla, en ningún momento él habla de que, y no seréis como los escribas y los fariseos, que ellos hacen largas oraciones y hacen esto, hacen lo otro para ser oídos. Lucas no menciona eso. Lucas ni siquiera menciona nada de eso, porque él tenía en mente a un contexto completamente distinto al que tenía el evangelista Mateo. Ahora bien, ninguna enseñanza de Cristo, hermanos, ha sido tan aceptada y citada aún por las religiones no cristianas como lo son las bienaventuranzas. Aún personajes como Karl Marx y Gandhi han incluso citado a Cristo en las enseñanzas del Sermón del Monte. Personas que no creían en el cristianismo, en la fe cristiana, y sin embargo ellos citaban favorablemente a Cristo en las bienaventuranzas. Hermanos, la situación es de que las bienaventuranzas y el Sermón del Monte no fue dado para que las personas tomen lo que les gusta y dejen lo que no les gusta.
Las bienaventuranzas y el sermón del monte fue dado como un todo. O aceptamos todas las enseñanzas de Cristo en el sermón del monte, o no las aceptamos, o no las recibimos. Por lo tanto, no podemos decir, Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo me gusta esa bienaventuranza? Bueno, esa bienaventuranza, hermanos, tiene un significado y debe ser tomada esa bienaventuranza en el contexto de las demás bienaventuranzas y en el contexto del resto del sermón del monte. De lo contrario, tales bienaventuranzas no tienen sentido. Tales bienaventuranzas carecerían de sentido si no las entendemos como Mateo quería que fueran entendidas. Entender el contexto del sermón del monte nos va a ayudar a entender el paisaje completo que los evangelistas intentaban mostrarnos. Lo primero que debemos observar es que el sermón del monte no consiste en frases o refranes que pueden ser usados tan solo para desarrollar alguna agenda social o religiosa. El sermón del monte debe ser entendido y tomado en su respectivo contexto, y ese contexto, hermanos, es el siguiente. Primero, Jesucristo da la enseñanza o las enseñanzas del sermón del monte al nuevo pueblo del pacto, que es su iglesia, y es así que debemos entenderla. Si nosotros no entendemos esto, hermanos, siempre trataremos de comprender ciertas cosas que, por ejemplo, Mateo dijo. Pero si no entendemos que Cristo dio su enseñanza primeramente para el nuevo Israel o el pueblo del pacto, entonces no comprenderemos el sermón del monte de manera correcta. Por ejemplo, el material del sermón del monte fue recopilado y redactado por el evangelista Mateo de manera muy particular, porque deseaba comunicar un mensaje muy importante. Fíjense que así como Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos y entregarlos al pueblo de Israel, así también Jesucristo, quien es el nuevo Moisés, subió al monte para entregar sus mandamientos al nuevo Israel. Debe ser entendido de esta manera. Por esa razón, Mateo dice que subió al monte, mientras Lucas no dice que subió al monte. Solamente Mateo menciona ese detalle. ¿Por qué Mateo menciona eso, hermanos? ¿Por qué Mateo menciona que Jesús subió al monte? Porque Mateo, hermanos, era un judío que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y era un judío que estaba escribiendo para los judíos. Era un judío que entendía muy bien la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Y él usaba y estaba usando en su evangelio una especie de paralelismo. Ustedes han de recordar que Mateo escribió, por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, y lo aplica a Cristo huyendo a Egipto porque Herodes quería matarlo cuando los padres de Cristo se lo llevaron a Egipto. Pero resulta que el que estuvo esclavizado, hermanos, en Egipto fue el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue el que salió de Egipto. Ahora bien, ¿por qué Mateo aplica a Cristo lo que el Antiguo Testamento aplica a otras cosas, como al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? Mateo lo aplica a Cristo. Porque Mateo, hermanos, para demostrar y para probar lo que ahora el nuevo pueblo de Israel debería creer, él apelaba al Antiguo Testamento usando esos paralelismos, y él los aplicaba al nuevo pueblo del pacto. En este caso, él aplica a Cristo lo que Moisés hizo en el monte Sinaí. Moisés se subió al monte Sinaí y ahí recibió la ley de Dios. De la misma manera,
Mateo ve un paralelismo aquí entre Cristo y Moisés, y él trata de decirnos, así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y entregarla al pueblo, así también Cristo subió al monte y entregó sus mandamientos al nuevo pueblo del pacto, al nuevo Israel, al Israel de Dios, que es la iglesia. Y es en este sentido, hermanos, que el sermón del monte comienza a tener sentido, y comenzamos a comprender el por qué Mateo escribió de esa manera. ¿Por qué Mateo habla de que Cristo subió al monte para dar las bienaventuranzas? El evangelista Mateo, hermanos, recurre una y otra vez a esos paralelismos para demostrar ciertas verdades que deberían ser creídas por la iglesia. Muchos intérpretes creen que esa fue la razón por la cual Mateo menciona lo opuesto a la descripción que hace Lucas. Lucas dice que Cristo fue a un lugar llano, pero Mateo dice que subió al monte. Hermanos, no hay contradicción alguna entre estos dos escritores. La clave está en que Mateo estaba usando un paralelismo con el Moisés del Antiguo Testamento. Mateo, hermanos, veía en Cristo al nuevo Moisés que está dando su ley, al nuevo pueblo del pacto, al nuevo Israel. Cristo, como el nuevo Moisés, estaba dando su ley desde otro monte. Hermanos, y el tercer monte que menciona Mateo es el monte del Gólgota, donde murió Cristo. Estos montes, hermanos, no son casualidad que los evangelistas los mencionan. Los mencionan porque tienen un gran significado. Y el hecho de Mateo mencionar que Jesucristo subió al monte y comenzó a enseñar a sus discípulos, hermanos, tiene mucha importancia. Número 2, el llamamiento de los 12 discípulos precede a las enseñanzas del sermón del monte. Veamos ahí en los versículos 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Ahí vemos cómo Cristo llamó a los discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos en estos versículos que Cristo, antes de dar su sermón del monte, llama a sus discípulos. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Es importante. Tanto Mateo como Lucas, si ustedes ven, mencionan este hecho, que Cristo, antes de dar el sermón del monte, llama a sus discípulos, y después de haberlos llamado, Él comienza a decirle las palabras del sermón del monte. Por ejemplo, versículo 1 del capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, los discípulos que él apenas había llamado, los discípulos que él apenas había escogido. ¿Cuántos eran? 12. Lucas nos dice que
Capítulo 6, versículo 20 de Lucas, veamos ahí, hermanos. Lucas 6:20. Es todavía más claro cuando dice que Cristo se dirige a sus discípulos para hablar con ellos y darles el mensaje del Sermón del Monte. Lucas 6:20 dice de la siguiente manera: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas, hermanos, dice que Cristo, alzando los ojos hacia ¿quiénes? Sus discípulos. Ahora bien, es necesario entender, hermanos, que el Sermón del Monte no fue dicho para todas las personas que estaban ahí presentes, porque había una multitud. El Sermón del Monte fue dicho para sus discípulos. Lucas lo dice claramente. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y sin embargo, la multitud estaba también ahí presente. La multitud estaba escuchando a Cristo. Pero Cristo no se estaba dirigiendo a la multitud. Cristo se estaba dirigiendo a sus discípulos. Eran sus discípulos a los que Cristo quería, hermanos, enseñarles estas verdades. Estas verdades, hermanos, fueron dadas especialmente para los 12. Y eso es interesante, hermanos. ¿Por qué los 12? Porque los 12, hermanos, representan al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Así como el pueblo, como Moisés dio la ley a las 12 tribus de Israel cuando descendió del monte Sinaí, Moisés les entregó las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos a las 12 tribus del pueblo de Israel. Así Cristo entrega su ley, sus mandamientos a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, quienes son los representantes, hermanos, del nuevo Israel, del nuevo pueblo del pacto. Hermanos, ¿por qué Cristo no dio su sermón del monte a toda la multitud? ¿Por qué no? Porque no todos eran los representantes, solamente eran 12. 12 eran los discípulos que Él había escogido, 12 solamente. Y a esos 12 Él les dio estas enseñanzas. A esos 12 Él quería que ellos entendieran lo que estas palabras significaban, porque ellos eran los representantes del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Dios. Ellos eran esos representantes, hermanos. Sin embargo, aunque Jesucristo dirigió su mensaje principalmente a sus 12 discípulos, la multitud que se encontraba a su alrededor también escucharon esas palabras. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29, que es la conclusión del Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aunque, hermanos, el Sermón del Monte era especialmente para sus discípulos, los 12, ahí estaba la multitud también y escuchaba lo que Cristo les estaba diciendo a ellos. Y cuando terminó de decir esas palabras, todos ellos se admiraban de lo que Cristo decía. Hermanos, la verdad que Mateo quiere tener, la verdad que Mateo tenía en mente y que quería dejar bien clara con esta enseñanza, era que él deseaba enfatizar la centralidad del pacto de gracia que Dios había hecho con Israel en el Antiguo Testamento y que ahora Jesucristo estaba confirmando en el Nuevo Testamento. Esa centralidad del pacto. Y es en este contexto
que el sermón del monte debe ser leído y entendido. Hermanos, si el sermón del monte no es leído en el contexto del pacto, simplemente no puede ser correctamente entendido. Vamos siempre a andar tratando de entender por qué Cristo dijo esto, por qué Cristo dijo lo otro. No vamos a entenderlo porque no estamos entendiendo el contexto correcto. Y el contexto en el que Cristo dio estas palabras es el contexto del pacto. Cristo hizo un pacto con el pueblo judío, y ahí los 12 representaban al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que en Apocalipsis el apóstol Juan ve a la nueva Jerusalén teniendo 12 puertas y 12 cimientos? Porque esas 12 puertas y esos 12 cimientos representan no solamente a los 12 apóstoles, pero también representan a la iglesia de Dios, a la iglesia del Cordero, lo cual los 12 apóstoles en realidad son los representantes de toda la iglesia. Es más, la iglesia de Jesucristo está fundada sobre las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Ahí está fundada la enseñanza de la iglesia. Jesucristo hizo un nuevo pacto, y ese nuevo pacto no abroga la ley previamente dada, tal como Cristo mismo lo dijo ahí en Mateo 5, 17 y 18. Si vamos ahí, leemos esos versículos y dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo dijo que Él no había venido a abrogar la ley o los profetas. Por lo tanto, ese nuevo pacto no solo renueva la ley previamente dada, sino que además ese nuevo pacto nos da una nueva capacidad para obedecer la ley de Dios. ¿Por qué razón ahora el cristiano, hermanos, puede obedecer la ley de Dios? Porque le ha sido dado un poder diferente con la llegada de Cristo. Con la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo, el cristiano del Nuevo Testamento puede obedecer la ley de Dios mejor que el creyente del Antiguo Testamento. Es más, Jesucristo claramente dijo que si nosotros no obedecíamos la ley de Dios mejor que los escribas y los fariseos, no podíamos entrar al reino de Dios. Veamos lo que dice Mateo 5, 19 y 20, los versículos que siguen. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, esas palabras son tremendas. El que Cristo diga a los discípulos que si la justicia de ellos no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Es tremendo esto. ¿Por qué Cristo dijo esto? Porque Él espera que el nuevo Israel, hermanos, el nuevo Israel obedezca la ley de Dios, no de manera externa solamente como lo hacían los escribas y fariseos, sino en el corazón. Sino que el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, realmente se someta a la ley de Dios de corazón. Hermanos, porque es fácil obedecer los mandamientos de Dios de manera externa, tal como hacían los escribas y fariseos. Es fácil. Es fácil vestirse de blanco y con túnicas largas. Es fácil hacer oraciones largas para ser alabados por los hombres. Es fácil ayunar para ser vistos por los hombres. Pero lo que no es fácil, hermanos, es ayunar en secreto, orar en secreto
y dar limosnas en secreto sin que nadie lo sepa. Eso no es fácil, porque hermanos, cuando hacemos esas cosas, hay algo en nosotros que queremos que la gente se dé cuenta que lo hacemos, ¿no es cierto? Queremos que la gente lo note, queremos que la gente nos reconozca lo que hacemos. Pero Cristo dice: la justicia de ustedes tiene que ser diferente de los escribas y los fariseos. Ellos hacen esas cosas para ser reconocidos por los hombres, para ser alabados, para ser elogiados. Pero ustedes tienen que hacerlo no con ese propósito, hermanos. Y esto en realidad es revolucionario. Es revolucionario porque esto nos muestra que la obediencia a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios en realidad nace del corazón regenerado. Ahí nace la obediencia a la ley de Dios, de un corazón regenerado. El corazón que no es regenerado, hermanos, no puede obedecer la ley de Dios tal como Dios desea. Tal vez podrá aparentarse externamente que se obedece, pero internamente en el corazón no existe una verdadera obediencia. Y esto, hermanos, es lo que el evangelista Mateo trataba de mostrarnos y resaltar en su sermón del monte, de que el nuevo Israel, la iglesia, el nuevo pueblo del pacto, tiene que obedecer la ley de Dios de manera distinta. No es que la ley de Dios ya pasó a la historia, no es que la ley de Dios ya no tenemos que obedecerla. No, por supuesto que tenemos que obedecerla, pero ahora tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, para obedecerla de una manera correcta y no de la manera que los escribas y los fariseos estaban tratando de obedecerla. Apartarse de ese pacto de gracia que también contiene la ley de Dios, el resultado es recibir las maldiciones del pacto. Pero ser fieles y obedientes a ese pacto trae bendiciones sobre nuestra vida. El pacto es una bendición, así como la ley de Dios es una bendición. La gracia de Dios es una bendición, así como la salvación del Señor es una bendición. En un mundo de pecado, los portadores de la gracia de Dios siempre sufrirán y serán perseguidos por causa de la justicia, tal como Cristo dijo en una de sus bienaventuranzas. Pero la presencia o la promesa de Cristo todavía sigue en pie cuando Él dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la iglesia es el nuevo pueblo del pacto. La iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es el Israel de Dios. Y para este Israel de Dios, para este pueblo del pacto, fue dado el sermón del monte. El sermón del monte no fue dado para los hindúes o los musulmanes, aunque a ellos también les gustan mucho las bienaventuranzas. Les gustan demasiado las bienaventuranzas. No fue escrito para ellos. El sermón del monte fue dado especialmente para el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el nuevo Israel. Y por lo tanto es en este contexto que tenemos que entender el sermón del monte. Si lo entendemos, si lo leemos, si lo entendemos de esta manera, hermanos, estaremos interpretándolo correctamente. Oremos en esta mañana.